Familia, buenos días. ¿Cómo estamos? Eh, Hola, Jorgito, buenos Felipe, días. buenos días, buenos días. ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias a Buenos Dios. días. Buenos días, Robert. Buenos días, Pipe. ¿Cómo Hola, hola, vamos? buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Denis por Buenos aquí también días. está conectada. Bueno, familia, voy a escribir aquí en el grupo para ver quiénes están pendientes. Hay algunos que me escribieron ayer que estaban eh, seguramente en varias cosas paralelas al devocional, entonces se van a conectar. La idea es grabar también el devocional para que, pues, sobre todo los paulinos que están ejerciendo esta labor de asistentes territoriales, pues también tengan acceso a esta información, que podamos estar todos engranados justamente previos al Congreso. Bueno, buenos días, ya por aquí está la líder Betty, está Dani, Felipe, buenos Mauro. días. Buenos días. Hola, buenos días, Buenos Felipe. Este, Buenos días días. a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí atentos a este tiempo devocional. La idea es pues que lo tengamos en una hora, podamos estar organizándonos por lo menos una vez al mes, siempre el último miércoles del mes. Les voy a pedir que tengamos de aquí en adelante siempre en nuestra agenda este tiempo devocional, ¿sí? Para que podamos revisar varias cositas que son importantes y que a partir de ahora pues van a ser claves en nuestra asistencia territorial del PEC en cada uno de nuestros territorios. Bueno, quiero invitarlos a que hagamos una oración, iniciemos orando, dándole gracias a Dios por este tiempo. Amado Padre Celestial, en esta mañana queremos darte muchas gracias a ti, hermoso Padre, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, Señor, por la oportunidad que nos das de servir, oh Dios, de ser útiles en tus manos, Señor, en esta célula. Padre de los cielos, bajando esta maravillosa visión que has dado a esta familia, a los profesionales y empresarios de cada uno de nuestros territorios, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos permitas como esa primera iglesia, unánimes, perseverando en tu palabra, en tu conocimiento, Señor. Y también, bendito Dios, perseverando en esa doctrina, en esa teoterapia, Señor, que tú sigues obrando en medio de nosotros, pero también a través de nosotros. Te damos muchas gracias, Padre de los cielos, por tu amor, tu misericordia, tu presencia en nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que dirijas este tiempo, que sea útil, que sea efectivo y que podamos ser, bendito Dios, esos instrumentos que tú quieres que nosotros seamos. Te damos muchas gracias a ti en este tiempo. Te pedimos tu bendición en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya aquí estamos la mayoría. Bienvenidos. La idea es, pues, por supuesto, que tengamos este tiempo, les decía al inicio, que podamos conectarnos una vez al mes, que sepamos lo que está pasando en nuestra coordinación, tanto en lo que vamos a empezar a llevar a cabo, como también en los temas que se están publicando en Davidka, la forma en cómo queremos manejar los ministerios. Entonces, digamos que va a ser un espacio mensual para que podamos aterrizar un poquito más y todos estemos unánimes en una misma dirección y que cada vez más sean menos los ministerios que pues
no están con esta misma visión, ¿cierto? Que podamos a llevar este mensaje y podamos atender los ministerios PEC de manera eficaz. Quiero comenzar este tiempo, bueno, voy a compartirles aquí pantalla. A todos nos llegó seguramente el material de el ayuno que acabamos de hacer. Y pensando en esto y pensando también un poco en lo que el líder nos ha venido hablando en los devocionales de teoterapia y meditación, surgió este tema que por supuesto eh, la idea es que podamos nosotros cada vez más ser efectivos, ¿cierto? Ser efectivos a la hora de, de ser de ayuda en cada uno de nuestros territorios, en la apertura de ministerios, en el cómo, en esos sencillos cómo del ministerio PEC en cada territorio. Y el tema lo he titulado Mi vida a su lado, ¿sí? Mi vida a su lado. Y específicamente surgió por esta imagen que nos compartían en el ayuno. Seguro que lo vimos eh, acerca de qué número ve la persona, ¿cierto? Y es una perspectiva muy clara de cómo nosotros estamos viendo las cosas, ¿cierto? Y yo quiero que usted se ponga en el lado, cualquiera de esos dos lados, e imagine que Dios está del otro lado, ¿cierto? Entonces, basado en esto, pues por supuesto, como dice la imagen, el hecho de que tengas razón no significa que yo esté equivocado. Simplemente no has visto la vida desde mi lado, ¿cierto? Entonces, ahí vienen pues varias cosas que nosotros podemos revisar y es lo que nos decía ese material. Básicamente es esa tendencia natural que tenemos nosotros como seres humanos a ser escasos y ser escasos con nosotros mismos, ser escasos en nuestra manera de pensar a la hora de proyectar nuestra vida y todos llegamos a esta familia y seguramente necesitamos esa terapia de Dios en la que nos enseñó a vernos como Él nos ve. Pero necesariamente para ver lo que Él ve, debo estar de su lado, ¿cierto? Basado en la imagen que acabamos de ver. Estar de su lado en todo significa estar de su lado en lo que Él piensa de mí, estar de su lado en lo que, como Él vio mi pasado, como Él ve mi presente y mi futuro, como Él ve mis talentos y mis capacidades, como Él ve las oportunidades que tengo a la hora de ver mi vida, ¿cierto? Entonces, con lo que luchamos normalmente es con esa tendencia natural, ¿cierto? Esa tendencia natural que no es otra que nuestro ego muchas veces haciendo las cosas, nuestro ego haciendo el ministerio también, ¿cierto? Entonces, la autoconmiseración, el subestimar lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos, es algo que de manera natural nosotros tenemos y debemos luchar, independiente de cuál sea nuestra, digamos, el rol que desempeñemos, siempre debemos estar viendo de su lado. Entonces, como les decía ahorita, para poder ver como Él, necesito estar de su lado. ¿Qué cosas son el reto de nuestra vida? Ver mi pasado de su lado, es decir, ahí cobra sentido muchas cosas de lo que hemos vivido y que Dios permitió dentro de su soberanía a la luz de la teoterapia. Sabemos que cuando entendemos aún de manera soberana Dios permitió muchas situaciones que van formando nuestra vida, pero que aún el ser consolados hoy por Dios nos lleva a ser instrumentos útiles y tremendos para llevar esa consolación a otros, ¿cierto? Ustedes y yo lo sabemos, en lo que Dios nos ha dado esa terapia, nosotros podemos brindarla de una manera especial, ¿sí? Es por eso que los testimonios se convierten en unos puntos muy importantes en nuestra enseñanza, en nuestra predicación, porque son los tratos que seguramente hemos recibido de parte de Dios, en donde hemos encontrado sanidad y en donde hemos traído salud a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestro pasado, ¿cierto? Entonces, lo que soy para Él, también tengo que ponerme del lado de Él
para entender quién soy, ¿cierto? Y ustedes y yo somos en este momento siervos, hijos, servimos en la casa de papá Dios y necesito descubrir, todos los días descubro o alimento ese propósito que Dios tiene conmigo, ¿cierto? Y de esa manera, pues veo las cosas que Él tiene planeadas para mí, proyecto mi futuro con Él de su lado. Y por último, lo que tengo. Debo ver las cosas que Él me ha proporcionado en la vida, mi familia, mis talentos, las oportunidades que Él ha permitido en algún momento que yo tenga, los recursos con los que yo cuento, el ministerio que me ha entregado, ¿cierto? Entonces, para poder ser ese instrumento eficaz, pues debo, por supuesto, estar de su lado y estar de su lado para ver cómo él ve. Quiero que me acompañen entonces rápidamente a lo que nos dice la Biblia en Lucas 9 y vamos a leer a la luz de lo que nos dice esta porción que seguramente la compartíamos también en ese primer día del ayuno y que digamos que la podemos hoy aplicar a esto que ustedes y yo estamos haciendo en el ministerio, ¿sí? Es la alimentación de los 5.000. Y permítanme, les voy leyendo lo que dice Lucas 9, del 10 al 13. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y en este primer punto quisiera que revisáramos 3 cosas importantes de lo que nosotros muchas veces nos encontramos en el ejercicio de nuestra vida, pero también en el ejercicio de nuestro ministerio, eh, fruto de no estar del lado de Dios, limitamos eso que Él nos ha dado, ¿cierto? Limitamos las cosas que nos ha dado y por ende, al limitarlas es porque estamos viéndonos humanamente desde nuestra perspectiva, viendo el 9 o viendo el 6 y no viendo lo que Dios está viendo en medio de nosotros. Entonces, el punto es no limitar lo que Dios me ha dado. Pero para esto, ¿cómo construyo esto? Lo primero es pensar por fuera de la caja, esa famosa frase que dicen, seguramente hemos escuchado muchas veces y lo recordaba ahora que veíamos la réplica del Congreso de FENACEFED. Pensar por fuera de la caja porque es ahí donde yo realmente puedo hacer la diferencia en el servicio. Nuestro Congreso del PEC tiene que ver con el atender, ¿cierto? Con ese servicio que nosotros estamos ofreciendo, con todo lo que nosotros en el ministerio hacemos. Pero por supuesto que tiene mucho que ver el cómo me estoy viendo yo y el cómo estoy viendo yo las oportunidades, los talentos y los recursos que tengo. Pensar por fuera de la caja no es el ejercicio seguramente creativo que hacen las empresas en sus departamentos de marketing, sino el ejercicio creativo de ir y hacerme al lado de Dios, ¿cierto? De ir y sentarme a su lado para poder ver lo que Él ve. Pensar por fuera de la caja y hacer la gran diferencia en el servicio que estamos ofreciendo, ¿cierto? En el cómo estamos logrando traer los profesionales hoy a nuestros ministerios, el cómo estamos logrando nosotros hoy impactar en esta generación a ellos. Y entonces, así como en la vida personal, el propósito de Dios nunca lo voy a alcanzar en mi humanidad, ¿cierto? La vida espiritual es imposible que ustedes y yo
o más bien, el propósito que Dios tiene con nosotros es imposible alcanzarlo en nuestras fuerzas. Ustedes y yo podemos ser exitosos en el mundo, lo decía el líder Jimmy, pero no, nunca sin Él alcanzaremos el propósito de vida, ¿sí? Nunca sin el Espíritu Santo podremos hacerlo. Entonces, así como en la vida personal le enseñamos a nuestros discípulos que una vida con sentido y con propósito solo es posible en el Espíritu, pues lo mismo es el ministerio, ¿cierto? El ministerio nunca lo voy a poder lograr alcanzar en mis fuerzas, con mi carisma, con mi talento, ¿cierto? Separado de Dios. Yo puedo ser un gran líder en el mundo. Yo puedo ser una persona con muchos seguidores en el mundo. Pero ¿qué tanto verdaderamente estoy cumpliendo ese propósito de Dios en cada vida? ¿Cierto? El Señor pudo haber tenido masas impresionantes con todo el poder que tenía, con todo la capacidad, la creatividad que hizo que su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, pero atendió a esos pocos y esos pocos fueron haciendo esa obra. Y lo mismo ocurre con nosotros, ¿cierto? La vida espiritual, mi vida ministerial, el rol que cumplo hoy como director o como asistente territorial, solo lo voy a lograr lleno del Espíritu Santo. ¿Cierto? Es a través de él que él pone esas ideas, esas oportunidades, me deja ver como él ve. Entonces, el saber que él está conmigo me da la seguridad que necesito para hacer el ministerio. Dice esta porción de la Biblia que los discípulos acaban de llegar, los apóstoles llegaban de hacer el ministerio cuando él los envía a hacerlo de dos en dos. Y ellos habían visto cómo seguramente había ocurrido muchas cosas en el ejercicio del ministerio, habían ocurrido muchas cosas. Sin embargo, cuando viene esta situación, el Señor sigue abriéndoles su mente, sigue abriéndoles, por supuesto, para desarrollar la fe de los milagros en medio de ellos. Habían visto al Señor en acción en muchas cosas, pero todavía necesitaban entender muchas cosas más. Y entonces ahí es donde muchas veces nosotros limitamos el poder de Dios en medio de nosotros porque sencillamente lo que hacemos es en nuestras fuerzas, ¿cierto? Hacemos una reunión en nuestras fuerzas, hacemos una pastoral en nuestras fuerzas, una movilización y podemos tener un gran equipo, podemos tener grandes capacidades humanas, pero sin Él es imposible, ¿cierto? Sin Él, pues no va a quedar nada. Quien verdaderamente habla el corazón y transforma las vidas, no soy yo con mis palabras bonitas o con mis discursos que tal vez pueden persuadir. Es realmente el Espíritu Santo el que toca el corazón, el que trae un verdadero nacimiento, ¿cierto? El que verdaderamente lleva y tiene sentido todo lo que se predica es el Espíritu Santo y la obra de Él. Somos instrumentos, pero solo llenos de Él podemos cumplir. Y entonces el Señor les dice, dadle vosotros de comer. Ellos estaban en un desierto, ya todos lo sabemos, la historia. Estaban en un lugar donde no podían comprar nada. Humanamente, lo correcto era lo que ellos le habían dicho, ¿cierto? Lo correcto era lo que le habían dicho sus discípulos al Señor Jesús. Despide a la gente, ¿cierto? Que vayan y consigan una aldea donde quedarse, lugares en donde se puedan alojar y encontrar alimento. Y el Señor dice, no, en el ser hay que atenderlos, ¿cierto? Y cuando ustedes y yo pensamos, yo recuerdo mucho en el año de la teoterapia, en el año 2010, lo recuerdo mucho porque fue mi primer año de misionero, primer congreso de misioneros que asistí. El líder nos hablaba de la provisión, ¿cierto? Y provisión es aquel, Dios provee a aquel que tiene la visión. O sea, Dios es provisión, ¿cierto? Y eso significa que Él está a favor de aquellos que tienen la visión clara, que saben lo que están viendo desde su perspectiva a ese discípulo, a esa célula, a ese ministerio. Cuando estoy del lado de Dios para ver las cosas, pues Él provee.
Él provee lo que sea necesario, Él provee lo que se necesite en ese momento. Quiero contarles un testimonio con respecto a esto. El año pasado, aquí está Pipe, Pipe Pavón. El año pasado nosotros llevamos año y medio más o menos desde que se inició una iniciativa del voluntariado de darle aperturas a zonas vulnerables en nuestros territorios. La división tomó una zona que se llama Engativá Pueblo. Aquí es una zona un poco deprimida económicamente, pero también socialmente. Hay mucha presencia de microtráfico en los colegios. Queda justo al lado del aeropuerto. ¿Sí? O sea, prácticamente uno ve la pista en ese pueblo, en ese barrio, en esa localidad, uno ve paralelo está la pista del aeropuerto El Dorado. Y resulta que pues ahí tuvimos la oportunidad cuando empezamos, eh, básicamente empezamos esa obra porque una discípula del distrito de Normandía tenía una casa en ese sector, una casa y recién llegamos mi esposa y yo acá, lo primero que nos dijo fue, líder, yo quiero poner a la disposición de una zona de trabajo mi casa, ¿sí? Mi casa queda en Engativá Pueblo. Ahí justamente recibimos de parte del líder la instrucción de darle apertura a nuevas zonas y tuvimos un par de discípulos que trabajaron la zona desde el CF3. Entonces la instrucción era, los F3 deben ser los directores de las zonas que se le van a dar apertura. O sea, teníamos absolutamente todo, como que todo se unió en ese momento. Y lo único que hicimos fue como organizar y empezamos el trabajo. Al año, exactamente, el año se cumplió hace aproximadamente unos 6 meses atrás, y al año mi discípula me dice, líder, yo pues estoy feliz con la obra que se está haciendo, pero yo necesito el recurso del arriendo. Sí, o sea, ya me toca pedirles la casa porque necesito ese recurso, estoy construyendo, bueno, etcétera, sus razones personales y por supuesto ya había sido un año y ella me había dicho que era un año lo que quería donar esa casa. El caso fue que en ese momento el director del ministerio me decía, líder, pues yo estoy ya preparando a la gente eh, para que asista a Normandía. Sí, o sea, ya como se va a cerrar la sede, como no vamos a tener cómo ser autosostenibles, pues nos va a tocar eh, irnos nuevamente a Normandía o ver la posibilidad de irnos a otros distritos más cercanos. Y en ese momento, pues por supuesto, humanamente era lo correcto hacer, ¿sí? O digamos, humanamente era lo que se debía hacer, porque ya hicimos el trabajo, ya la zona todavía no es autosostenible, no tenemos los recursos. Y entonces en ese momento, pues básicamente lo que le dije a mi discípulo es, espera y oremos, ¿sí? Oremos que para Dios por supuesto no hay nada imposible y no tenemos recursos porque no se levantaba el recurso financiero, no teníamos excedentes de pronto en algún distrito que pudiésemos auspiciar el trabajo, organizamos todo y no se podía de ninguna manera. Y en ese momento, pues ahí es donde uno tiene que, como dice en este tema que vamos a ver a continuación, pues ser creativo, pero al lado de Dios, ¿cierto? Y ser creativo es poder ver primeramente las cosas del lado de Dios. Y cuando oramos, nos unimos en oración todos los de la zona eh, por esta sede, pues quedamos allí, Señor, pues solamente tú puedes obrar, solamente tú puedes decirnos de qué manera auspiciamos esta obra. Les cuento que tenemos aproximadamente unas 30 familias que están siendo atendidas con todo el programa del voluntariado ahí, pero adicional a eso tenemos reuniones semanales, raíces los sábados, y este año empezamos ya a tener más, digamos, una célula madre, a organizar más el ministerio. Entonces, aproximadamente tenemos un ministerio de unas 30 personas. En ese momento, recuerdo que en la casa de Felipe había no sé, creo que era Samuel estaba cumpliendo años y entonces fuimos, atendimos pues esta invitación de Felipe y Felipe se me acerca al final y me dice, mira que hay una discípula que se me acercó lo más de rara y que quiere hacer una donación para algo social que hagamos.
Y yo decía, Dios mío, no lo puedo creer. O sea, prácticamente la señora le dijo, yo quiero empezar a hacer la donación de un arriendo mensualmente para algo social que se esté haciendo en la cruzada. Entonces yo le dije, Felipe, hermano, o sea, casi me pongo a llorar ahí en ese instante porque literalmente él me está diciendo, no sé, no se me ocurre qué podemos hacer porque pues es una señora que quiere hacer una donación de manera mensual, pero tiene que ser algo social. O sea, mejor dicho, casi que literal por lo que estábamos viniendo orando. ¿A qué voy con esto? Simplemente voy a que nosotros lo que necesitamos es ver desde el lado de Dios, ¿cierto? Ver desde el lado de Dios. A veces en nuestras fuerzas hacemos las cosas, en nuestra humanidad hacemos las cosas y por eso no vemos milagros. Los milagros ocurren, como nos decía el líder Jimmy, cuando las condiciones humanas son imposibles y solo la acción de Dios lo puede hacer, ¿cierto? O sea, nosotros en ningún momento anunciamos esto en los ministerios, en ningún momento motivamos a alguna persona a que diera de esta manera. Dios colocó en la vida de esta mujer eh, la necesidad seguramente de dar, de aportar, y fíjense que todo tiene sentido cuando estamos del lado de Dios, ¿cierto? Todo tiene sentido. Y entonces ahí es donde vemos los milagros y la acción sobrenatural de Dios en el ejercicio de nuestro ministerio. El Señor les decía eso, dadle vosotros de comer. Y ellos, por supuesto, inmediatamente no, pero está, o sea, ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo le vamos a dar? ¿Dónde compramos para 5.000 personas? ¿Dónde? ¿Dónde compramos para, y si hubiese un lugar cercano, el recurso? O sea, ¿cómo compramos esto? Sí. Entonces, en ese segundo punto importante es, siguiendo con la lectura, dice Lucas 9 del 14 al 16, y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Entonces, frente a esto, el segundo punto al que quiero hacer referencia, no debemos centrar nuestra atención en esa canasta donde está el poco alimento eh, que podamos ofrecer. Lo que debemos es ver a Dios, que eso es lo que prácticamente en este año nos ha recalcado nuestro líder con la visión, ¿cierto? Entonces, centramos nuestra atención en nuestra humanidad y no en lo que Dios está a punto de hacer a través de nosotros, ¿sí? Que puede hacer a través de nosotros. En el Salmo 121.2, en la traducción al lenguaje actual, dice, mi ayuda viene de Dios, creador de los cielos y la tierra. Este salmo dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Se pregunta el peregrino que va yéndose hacia Jerusalén. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viendo las montañas, viendo, claro, Jerusalén rodeada de montes, y los montes significaba seguramente días de caminata, días de un tiempo seguramente que los iba a dejar exhaustos, ¿sí? Complicaciones que se podían ver en el viaje. ¿De dónde vendrá mi socorro? Se preguntaba el peregrino. Pero el versículo 2 inmediatamente dice, mi ayuda o mi socorro viene de Dios, creador de los cielos y la tierra. O sea, el creador. Y el creador, por supuesto, tiene que ver con que Él es el único que puede crear de la nada, de lo que ustedes y yo no podemos, porque a veces, pues por supuesto, el ministerio es de esa manera, ¿no? ¿Cómo podemos humanamente hacer tantas cosas que son necesarias para nuestros discípulos? ¿Cómo? Solo Dios lo puede hacer, ¿cierto? Pero debemos ponernos del lado de Dios para entender qué es lo que a mí, a usted nos corresponde hacer, ¿cierto? Entonces, lo primero que hace el Señor es darle gracias porque Él siempre está ahí, porque siempre lo está oyendo, porque si hay alguien interesado en ganar los profesionales para Cristo, pues es mi Padre, ¿cierto? Es nuestro Padre Celestial. Si hay alguien que anhela que nosotros queramos hacer la obra, es Él. Y si hay alguien que puede proveernos, pues es Él. Y si hay alguien que quiere
seguir haciendo milagros en medio del ministerio, pues es Él. Entonces, la gratitud tiene que ver con gracias, Señor, porque pues por supuesto tú estás acá y no centro mi atención en eso poco que tengo o en esa poca posibilidad, sino en que tú eres el creador de los cielos y la tierra. O sea, tú sí tienes cómo responder a esta situación. Y entonces, una vez bendigo lo que Dios me ha dado, pues dice en el paralelo a esta porción de la Biblia, quiero que leamos lo que dice Lucas 22:35. Lucas 22:35 es el momento donde el Señor les dice, pues Él siempre es proveedor, ¿cierto? Les dice, luego Jesús les preguntó, cuando los mandé sin dinero, ni provisiones, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Y ellos contestaron, nada, ¿cierto? No nos falta nada. Si ustedes y yo somos enviados a hacer lo que debemos hacer en cada uno de nuestros territorios, en nuestros ministerios, si usted es enviado a hacer lo que tiene que hacer en su rol como padre, como esposo, como madre, no nos va a faltar nada si Él nos envía, si ese es su propósito, ¿cierto? Por eso dice ahí, cuando los mandé sin dinero, ni provisión, ni sandalias, ¿les faltó algo? La pregunta es, ¿a mí me ha faltado? Y si me ha faltado, entonces, ¿en qué estoy centrando o de qué manera estoy haciendo el ministerio? Recordemos entonces, Dios es nuestro proveedor, es nuestro dueño y en Él no hay escasez, ¿cierto? Cuando Él le dio a usted su ministerio, cuando le dio sus talentos, cuando le dio las oportunidades, nada de lo que tú tienes es escaso, nada, ¿cierto? Absolutamente nada. No, ¿qué tal en tal ciudad tiene más que yo? Nada de lo que tú tienes has recibido con escasez, porque cuando Dios es mi proveedor, nada de lo que yo tengo puedo llamarlo escaso. Nada. Por el contrario, lo que yo tengo que hacer es ponerme del lado de Él. Bueno, Señor, aquí estoy, con estos 5, con estos 10, con estos 100 que me has dado, pero no puedo verlo como yo lo estoy viendo, tengo que verlo como tú lo ves, ¿cierto? Y pues por supuesto sabemos, para Dios no hay nada imposible, nada es imposible para Dios, pero lo que a mí me corresponde hacer es administrar, ¿cierto? Administrar. Y entonces, sin perder de vista a Dios. Y entonces le da instrucciones muy claras, divídanlos de 50 en 50, vamos a hacer esto. Esas son las cosas que le tocaba hacer porque humanamente lo puedo hacer. Humanamente yo qué puedo hacer? Hacer la movilización, planear paso uno, 2, 3, pero lo demás, el hablarle al corazón, el tener a la gente en unidad, el que el Espíritu Santo los toque, pues solo Él, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante no perder de vista a Dios mientras voy en el camino, ¿cierto? ¿Les faltó algo? No, no nos hace falta nada, nada nos hace falta, ¿sí? ¿Qué me hace falta? Su presencia. ¿Qué me hace falta? Hacerme de su lado. ¿Qué me hace falta? Dejarme tratar por Dios. ¿Qué me hace falta? Lograr ver como Él ve. Entonces, vamos a finalizar ya. Lucas 9:17 dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. El ministerio es el lugar perfecto para ejercitar la fe de los milagros, ¿cierto? Porque yo aprendía mientras nos formábamos como misioneros en el CENETI, eh, la última pastoral que recibíamos, recuerdo, eh, finalmente uno cuando ve su humanidad dice, Dios mío, ahora ir a dirigir un distrito, ir a dirigir un ministerio, ¿cómo? Y los líderes nos decían en su momento, Dios ya te va a preparar, Dios ya te preparó, ¿cierto? Para lo que viene es básicamente dejarte usar por Dios en medio del cómo hacer el ministerio en esta familia, me decía el líder, ¿cierto? Es el cómo te vas a dejar usar y cómo vas a estar del lado de Dios para poder ver los milagros de Dios en medio de nuestras vidas. Entonces, tres cosas que quiero que nos quedemos en este
con este tema. Lo imposible para mí es posible para Dios. Por supuesto que sí. Es posible cuando me pongo del lado de Dios, porque entonces estoy haciendo el ministerio en el Espíritu y no en mis fuerzas humanas o en mi razonamiento, ¿cierto? Y tercero, es una decisión diaria. Es indispensable no solo para mi vida, sino para el ministerio que tengo hoy. Entonces, pues basado en esto, quería compartirles esto porque hoy arrancamos un trabajo a nivel nacional, bueno, mundial. Aquí, por supuesto, tenemos invitados también que tienen a cargo esta asistencia en otros países. Mm, pero el punto principal, familia, con esto es que nos dejemos usar, ¿cierto? Y aunque tenemos un desafío muy grande, los profesionales, el conocimiento, lo que el mundo les está ofreciendo, no nos va a hacer falta nada, ¿cierto? No nos va a hacer falta nada, como decían los discípulos. Tenemos todo si vamos con Él. Tenemos todo si lo estamos viendo a Él. Es un año maravilloso para ver a Dios en todas las cosas que emprendamos. Entonces, quisiera que hiciéramos una oración rápidamente basado en este tema y que podamos pues ver lo que quería también en la parte administrativa que revisáramos hoy, ¿vale? Entonces vamos a orar ahí donde estamos. Les invito para que cerremos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, en esta mañana queremos seguir delante de ti, dándote gracias por este espacio, por este tiempo y por esta visión maravillosa que hoy aplicamos, oh Dios, a nuestras vidas y a nuestros ministerios, Señor. Tú eres el Dios que hace posible lo imposible. Tú eres el Dios que en medio de mi debilidad te perfeccionas. Tu poder se perfecciona, Señor. Tú eres el Dios que abre el mar en dos y que da provisión del cielo, Señor, que hace que haya maná del cielo para nuestra necesidad. Por eso, Dios, hoy permítenos, así como hemos aprendido en esta familia y hemos aplicado a nuestra vida, no solamente a ver nuestro pasado como tú lo ves, sino nuestro presente, ese propósito, Señor, que tienes con nosotros y en el ministerio en el que nos has puesto, Señor. Hacernos de tu lado implica subir, como le dijiste a Moisés, sube a mí aquí al monte, le dijiste a Moisés, Señor. Y por eso, para poder ver como tú ves, debo subir al monte, Señor. Y hoy te decimos, Padre, gracias por esta confianza que tenemos en ti, la confianza que tenemos en que podemos ver como tú ves todas las cosas, Señor. Hoy te doy muchas gracias por este tiempo, por la vida de cada uno de estos tus hijos. Somos tus siervos, Señor. Servimos en tu casa. Y por ende, Señor, necesitamos ser provisión, ir a la visión, Señor. Necesitamos tener la visión clara para que, así como a los apóstoles, podamos decir, no nos hace falta nada, Señor, no nos hace falta nada, porque tú eres quien va con nosotros. Porque si tú vas con nosotros, tenemos la seguridad de que todo faltante que tenga yo en mi humanidad será suplido. Porque todo faltante o tal vez lo que humanamente sea escaso para atender una situación, contigo es suficiente, Señor. Es suficiente para grandes cosas, Señor. Ahí es donde veremos milagros, ahí es donde veremos señales, ahí es donde veremos esos prodigios que harán en el corazón de nuestros discípulos y nuestros también. Aferrarnos a ti, Señor. Confiar en ti, poner nuestra mirada en ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Permítenos ser igualmente efectivos, Señor, en todo lo que queremos hacer y plasmar en nuestros congresos de líderes, también en nuestra célula que vamos a tener un día después. Y pedirte, Señor, que el trabajo de este año sea el escenario para ver esos milagros, Dios, para ver esos milagros maravillosos que tú puedes y sigues haciendo en medio de nuestras vidas. Te lo pedimos a ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, muy bien. Después de esto, quiero compartirles a sus WhatsApps, les voy a compartir una primera, un formato con el cual queremos trabajar.
Eh, Pusimos a prueba este formato con Felipe Pavón aquí en Bogotá, que se nos estaba adelantando un poquito con un tema que es clave. Eh, y bueno, este congreso de líderes va a ser muy importante, como les decía yo en el anterior congreso, la anterior devocional, va a ser muy importante que logremos que la mayoría de nuestros discípulos que van a ser, que son líderes de ministerio estén, ¿cierto? Es súper clave. Digamos que en esto pidámosle a Dios un primer milagro y es que podamos tener la mayor cantidad de nuestros discípulos que dirigen ministerios en las ciudades. Sí, porque nos va a permitir la plataforma de trabajo de aquí en adelante, ¿sí? Y que se nos convierta este primer congreso en que esos líderes de ministerio no pueden faltar, ¿cierto? No pueden faltar porque aquí es donde se van a dar no solo la visión, se van a dar las herramientas, se va a dar absolutamente todo para el ministerio, ¿cierto? Por supuesto que hay personas, me han preguntado si este congreso alguien de la B va o alguien de la C, pues van a haber momentos teoterápicos porque todo, por supuesto, en el monte Dios es propicio para hablarnos, pero si vamos a hablar a carta blanca, es un congreso para líderes, ¿sí? Sea que sea de la célula A como líder de ministerio o célula B porque tiene discípulos dentro del PEC. Entonces, va a ser súper importante, familia, que nosotros como asistentes territoriales en cada lugar demos esa visión, ¿cierto? Demos esa visión y podamos ya generarles a nuestros discípulos la necesidad de asistir siempre a este campamento. Entonces, este congreso va a ser súper importante para todos, ¿cierto? Va a sentar el inicio del trabajo de muchas cosas. Sin embargo, aquí viene un punto clave y es la estructura, ¿sí? Entonces, yo quisiera que utilizáramos el siguiente formato para que al congreso de líderes y a nuestra célula que vamos a tener después podamos llegar con esta información recolectada. ¿Qué vamos a hacer? En este formato de Excel, que básicamente es un Excel básico, vamos a tener la información que vamos a necesitar para hacer ese diagnóstico. Lo primero, pues a qué dirección, país o territorio pertenecemos. Entonces aquí se llena, por ejemplo, aquí voy a colocar Tolima Grande. Digamos que yo soy el director de Tolima Grande, entonces pongo Tolima Grande. Y líderes ICT territoriales, la idea es poner acá los nombres de los líderes. Entonces está el líder José Domingo, ¿cierto? Y su esposa aquí. La idea es ponerle la información del líder José Domingo acá, digamos, para tener una rápida, poder tener como también la base de datos de los territoriales, las personas que están a cargo del territorio y poder tener un contacto directo también con ellos en dado caso. Entonces ponemos la información del director, de la directora y el teléfono celular, como se marca en el caso de los internacionales, y su correo electrónico, ¿sí? La idea es que pues tengamos esa información. Luego de esto vienen el formato que vamos a llenar. La división, normalmente nuestros territorios están estructurados por divisiones, ¿cierto? En un territorio pueden haber 8 o 10 divisiones, no sé, ahí nos tocaría, en dado caso, si se necesita más, sumar más. Y los distritos que componen dicha división. Entonces, por ejemplo, voy a hacer la división occidente, que se llame de esa manera. Entonces, el primer distrito que voy a revisar, ahí pongo todos, está Normandía, ¿sí? Y empiezo yo ahí a llenar la información. Nombre de Paulinos o misioneros, el ministerio PEC existe, no o no aplica. Ese no aplica, pues realmente, pues no, digamos que ahí lo podemos editar, es sí o no, simplemente no existe un no aplica. No tendría sentido que no aplicara porque la idea es que en todos los distritos haya ministerio PEC. Aquí sería sí o no solamente. Nombre de líderes ministeriales, si los hay, por supuesto, si hay un ministerio, quiénes son los que actualmente lo dirigen. Si no hay, pero la líder distrital ya proyectó unos, igual también se pueden colocar ahí los nombres. El día de la reunión,
de lunes a viernes normalmente, pues para especificar qué días de la reunión tienen y cuántos involucrados están hoy en la plataforma Davidka. Básicamente eso es como lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a levantar esta información? Una llamada telefónica seguramente va a ser necesaria. Anunciarle de pronto al líder distrital que le vas a hacer una llamada o que sí te pueda atender en una llamada para que la persona tenga el tiempo, por supuesto, y pueda ingresar a la plataforma Davidka. De ahí en adelante ya venimos nosotros a organizar lo que vamos a hacer cada mes, cada cuarto. Vamos a hacer división o vamos a hacer controles, digamos, de seguimiento a esos involucrados cada 4 meses. O sea, vamos a hacer 3 controles en el año, ¿sí? Y vamos a tener comentarios como, por ejemplo, si no existe el ministerio, ¿por qué no hay? Entonces la persona, el líder distrital. Obviamente esto no es que se sienta cuestionado, sino pues digamos la razón por la que no hay. Entonces no tengo, estoy empezando, solo somos 20 personas. Digamos que aquí poder como ser menos fríos que los números simplemente dan un número ya, sino como ideas que nos dé el líder, el director del distrito del por qué no se ha abierto, ¿sí? Y en ese orden de ideas como también proveerles a ellos la ayuda. Bueno, listo, entonces en este momento tu prioridad, eres un distrito heredad, que normalmente estamos en menos de 40 discípulos, entonces su prioridad hoy es raíces y ministerio de parejas, porque es donde más parejas hay. Entonces la prioridad de apertura del PEC seguramente no está en los próximos 6 meses, entonces usted ya ahí se va dando una idea de cómo en el año vamos proyectando esas aperturas y motivando sobre todo a los líderes distritales sin ser tan invasivos. Por supuesto, estamos ahí es para asistir, para ayudarles, para prestarles un servicio, para motivarlos a que tengamos el PEC también en todos los distritos. Eh, la segunda pregunta que vamos a hacer es un ministerio que está en continuo crecimiento. Entonces a veces vemos ministerios, sí, tengo PEC, claro, pero son los mismos 15 de hace 3 4 años. Entonces, preguntar por eso, o sea, ¿cómo ves el ejercicio del PEC en tu distrito? Entonces, no, esos son los mismos de siempre, o son las mismas personas que vienen hace 4 años, y así sucesivamente vamos a ir documentando como un pequeño diagnóstico muy breve de cómo está ese distrito. Nos vamos haciendo como un panorama de nuestro territorio. Y la última pregunta, ¿qué tanto se vive la vida en célula y los procesos pastorales en el Ministerio PEC? ¿Sí? O sea, clave el saber si en el PEC se genera pues esa dinámica de vida en célula, de si las pastorales están funcionando, etcétera. Pues esta información, la idea es, el objetivo es que para el Congreso la tengamos, ¿cierto? O sea, tenemos aproximadamente 15 días para levantar esta información. Entonces, el objetivo es ese, ¿sí? No es que me lo mande en 8 días, no. El objetivo es que lo tengamos y al Congreso subamos con esta información, ¿sí? De todo su territorio. Esto nos va a permitir, familia, poder en el Congreso, los 2 talleres que tenemos que sean efectivos, ¿sí? Los 2 talleres, tanto el inicial, que vamos a tener a las 4 de la tarde, como el del sábado en la tarde con todo lo que vamos a llevar a cabo de el paneo de los PEC hoy. Y el del domingo, ya por territorios, nos va a servir muchísimo, ¿sí? Entonces, clave que trabajemos en estas 2 semanas en eso. Y es clave también porque pues finalmente el contacto uno a uno con el líder distrital va a ser importante, de que vea la importancia que nosotros le estamos dando, de que asistan sus líderes PEC al Congreso, ¿sí? Bueno, básicamente como que esto es con respecto al formato. Terminando la célula se los mando por el WhatsApp de la célula para que lo tengamos y trabajemos en él, ¿sí? Empecemos a visualizar nuestra estructura, a visualizar a quién podemos poner en cada división, si es necesario, a armar nuestros grupos de WhatsApp. Sí, ¿alguien abrió el micrófono? No.
Listo, no, si ahorita doy espacio para preguntas, por supuesto que sí, vamos a tener, si hay preguntas o hay alguna situación ahí. Bueno, entonces, basado en esto, este formato clave en las próximas 2 semanas poderlo diligenciar. Y lo último que quería comentarles es, bueno, la idea es que a esta célula no siempre vamos a tener congresos PEC, ¿cierto? Hoy porque pues obviamente la prioridad es el congreso, la prioridad es que podamos tener esos números arriba. Les voy a mostrar cómo vamos a hoy en los congresos. Obviamente no todos lo han llenado, es súper importante que lo llenemos. Así vamos en este momento. Valle todavía no tenemos datos, Costa Norte no, Medellín, bueno, Santanderes ya tenemos unos datos, y nos estamos acercando un poco al objetivo. Canapu también tenemos unos datos allí. Costa Sur nos hace falta, Bogotá 2, ahí tenemos unos datos, Bogotá 1 también. Cali, ahí tenemos pendiente. Eje Cafetero ya ahí está alimentándolo. Tolima Grande, Cundiboyacá, Venezuela Internacionales, nos hace falta pues obviamente llenarlo. Entonces, clave que empecemos nosotros a llenar este formatico. Con esta información yo voy a proceder a hacer la compra el tema de los talleres, las cosas que se van a imprimir. Entonces es importante que al lunes, hoy estamos a 28 de febrero, importantísimo que tengamos el grueso de estos involucrados que fijos van a asistir, que lo tengamos al viernes 8 de marzo, ¿sí? Súper clave para que yo pueda comprar. Yo salgo para Cali el 13, entonces ya ahí tendría 2 días de trabajo. Normalmente ahí trabajamos con Cindy la parte artística y bueno, lo que hace falta ya de talleres y demás. Y ahí pues obviamente alistar todo lo del Congreso. Entonces, encargarles, segundo punto, llenemos esta información. Ahora que vamos a empezar a recolectar esa información de cada distrito, pues ahí vamos a tener de primera mano con los líderes distritales esa información. Y por último, lo que quería abordar es nuestro ciclo temático del mes de marzo, ¿cierto? Permítanme, abro aquí lo que vamos a tratar en el mes de marzo. Vamos a tener un ciclo temático siguiendo como en esta línea. Vamos a seguir, permítanme, yo les abro aquí, se va a llamar Vida de Monte. Bueno, nosotros estamos organizando con un equipo de trabajo eh, enriquecer un poco más esos ciclos y que no solamente sean útiles en los ministerios, es decir, en la reunión como tal, sino que también puedan ser el tema que tratemos de pronto en una conexión que hagamos con todos los profesionales o que de pronto podamos tener, ya que Colmundo Radio nos ha hecho la invitación de unirnos a un programa del PEC, pues tener un podcast o un espacio que tenga que ver también con el tema justamente que vamos a tratar en ese mes y que nos sirva como apertura para que muchos quieran llegar, si quieren saber un poco más de lo que estamos hablando a través de- del, del canal de comunicación que es Colmundo Radio, pues podamos ir y asistir a los ministerios y tener un poco más de profundidad en el tema. Entonces, vamos a hablar de vida de monte. Estos temas no se los puedo compartir todavía porque están en la revisión y de hecho ahorita me llamó ayer Gerson de FENACEFED porque en alguno de los temas, bueno, aquí es algo específicamente para la líder Betty, en alguno de los temas hubo un versículo y ese versículo justamente en la versión que se propone en el estudio está, digamos, no tiene una muy buena fuente esa traducción. O sea, parece ser que es un versículo no traducido con toda la fidelidad y el rigor doctrinal. Entonces nos van a hacer ese cambio. Todavía no lo conozco porque no sé cuál sea el versículo. Me dijeron que nos iba a llegar algo, eso fue ayer.
Entonces ahí nos toca también empezar, si ya hay alguna versión de la Biblia que no, que tal vez tiene como esa dualidad o no tenemos certeza de que sea buena, entonces vamos definitivamente como a sacarla de nuestro em, material para usar. Entonces, los tres temas, los cuatro temas que vamos a tratar en este ciclo, desconéctate para que te conectes, es el primer tema. Vuélvete a mí, vida de altura y sabiduría de lo alto. Son los cuatro títulos que se proponen. Por supuesto, nosotros debemos esperar a que nos llegue este material a través de la plataforma como normalmente llega. Solamente que a esta célula vamos a traer ideas y usted se va a quedar con ideas y planes. De pronto vamos a tener alguna fotografía que vamos a rodar por redes o alguna imagen o alguna actividad adicional. Todo esto lo vamos a saber en esta célula que va a ser el último miércoles de cada mes, ¿sí? Para que no nos la perdamos y siempre estemos como disponibles. Estoy también evaluando la idea de que la tengamos más temprano para que los paulinos puedan asistir, ¿sí? Sin embargo, la dejo a esta hora porque también este grupo tiene hijos, algunos van al colegio a llevarlos, entonces digamos que son distintas realidades. Intento como en lo posible que podamos dar en el blanco en cuál sería el mejor horario y que podamos estar todos. Sería súper chévere poder estar todos. Entonces la otra es tenerlo una vez finalice el líder Jimmy teoterapia y meditación, 5:30, 6:30. Si les parece que también puede funcionar, me escriben y lo movemos. Mientras tanto, la vamos a hacer a las 7 de la mañana y vamos a dejar grabando pues lo que ocurra para que los paulinos o las personas que lo puedan ver después, por supuesto, la vean, ¿sí? Entonces ahora sí quisiera abrir los micrófonos. De pronto hay dudas, hay inquietudes, hay comentarios alrededor de esto que sería bueno como tener en cuenta. Ahí sí ya les pido por favor que si hay algo para decir. Listo. Cristian, Buenos días. Sí, la pregunta es, bueno, obviamente estamos trabajando por el Congreso presencial, pero igual quería preguntar si se ha contemplado que haya un Congreso virtual. dale, Cris. Pues mira, realmente la experiencia que hemos tenido con esa decisión es casi que a lo último. Y yo entiendo, digamos, por qué a lo último, esto es porque estamos motivando seguramente a que las personas vayan de manera presencial al Congreso. De pronto, darle apertura a un Congreso virtual puede disminuir la cantidad de personas que asistan de manera presencial, ¿sí? Sin embargo, yo voy a preguntarle al líder Jorge, que es básicamente la autoridad en ese tema, qué piensa de este Congreso, si este congreso lo podemos abrir de manera virtual, pero como te digo, la experiencia siempre ha sido 2 días antes de cerrar el congreso, se da la opción de un congreso virtual. Y entiendo la intención. La intención es que pues se le dé prioridad, por supuesto, a que la gente haga el esfuerzo y se suba al campamento de manera presencial. Sin embargo, para los internacionales sería súper clave, que por supuesto me imagino que es tu caso y por lo que lo preguntas. Entonces yo se lo voy a preguntar al líder Jorge y les cuento por el chat en qué momento podemos anunciarlo o quiénes lo podemos anunciar para no afectar la asistencia al Congreso. ¿Sí? Vale, sí. Listo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Quisiera de pronto participar de la idea de lo que estamos trabajando o todo está claro. ¿Hay alguien ahí conmigo? Todo claro, Kelly. Atentos. Vale, Robert, Sí, todo listo. clarito. Claro. Listo, perfecto. Bueno, por ahí hay manitos arriba. Bueno, la idea para finalizar ya entonces, familia, qué rico sería poderlos ver a todos en la célula, en el congreso.
hagamos todo lo posible. Me gustaría saber quiénes van, que estén fijos de esta célula. Necesito también hacer, pues, la célula en el rail va fija para que por favor, por supuesto, tengamos eso en nuestra agenda, tiquetes y demás. Bueno, ya hay 2 personas. Cindy. Bueno, buenos días para todos. Quiero preguntarte si ya hay precios de la célula administrativa que vamos a tener para nosotros también presupuestarnos. Sí, bueno, esa célula administrativa va a salir del territorio y es algo que directamente se va a hablar con la coordinación financiera. Entonces ustedes no tienen que preocuparse por el costo de la célula, ¿sí? O sea, bueno, bien. No nos tenemos que preocupar por ese costo de la célula, que sí lo que tenemos que preocuparnos de nuestro tour, de trabajar, que tengamos las personas que suban al Congreso, que tengamos de pronto de alguna manera cómo decirle a la oficina territorial que nos den el tour, que nos lo puedan otorgar. Los tiquetes, pues eso sí ya cada uno lo debe asumir, es me imagino yo lo que debemos trabajar también, pero el tema de lo que nos cuesta la célula, ustedes no se van a preocupar por eso, porque ya es una conversación directamente con la oficina de tesorería y sus territoriales. ¿Listo? John Jairo. Buenos días, familia. Buenos días. Bueno, Pipe, la pregunta es, ¿hasta qué horas es el lunes? Exacto. El lunes vamos hasta el mediodía, o sea, el almuerzo está incluido y ahí ya cerramos la célula. Va de domingo al mediodía a lunes mediodía. ¿Listo? Preguntas. Me estoy robando 3 minutos de su tiempo. ¿No es más? Bueno, familia, entonces nuevamente se continuó con lo que estaba diciendo al final. Pedirles por favor que nos motivemos, que vayamos, que subamos, que tengamos este tiempo de célula también que nos necesitamos tener, de conocernos un poquito más, de trabajar en pro de esta visión maravillosa que nos han entregado. Y pues nada, cuento con todos ustedes. Si alguno ya sabe que va fijo, por favor escríbame. Si hay alguno que está pendiente, escríbame. ¿Cuál es el milagro y esa provisión que Papá Dios tiene que darnos? También escríbame, ¿sí? La idea es conocer de primera mano lo que a cada uno de sus casos para poder de esa manera cómo les ayudamos y cómo nos subimos este año todos los asistentes territoriales. ¿Listo? Bueno, familia, muchísimas gracias por su tiempo. Siendo las 8:04 de la mañana, nos vemos en un mes, esta célula, en un mes, pero en el Congreso, por supuesto, en 15 días nos veremos. Dios les bendiga a todos. Jorgito nos envía el video para poderlo montar, ¿cierto? Listo. Sí, claro que sí. Saludos. Vale. Quedo pendiente. Chao, un abrazo para chao, todos. Chao a todos. Dios les bendiga. Chao. Chao. Un abrazo. Bye, bye.